ahora sus segundos, los que recién empezaban en esa época en la que ellos ya... Y sigue con los juniors, ¿no? Siempre hago esa referencia de los juniors. Originalmente estaban los seniors, ahora están los juniors de los originales. Y suelen ser eternos juniors porque nunca llegan al nivel de sus predecesores, ¿no? En el caso de los K, son una versión barata de Montonero. Y en el caso de la dictadura, son una versión barata de dictador, ¿no? ¿Cómo actúa Macri, por ejemplo? Aunque en esto yo, la verdad, soy justo. Si tengo que criticar, critico. Si tengo que aplaudir, aplaudo. Sé cerrarme la boca y reconocer lo que está bien y lo que está mal lo voy a decir siempre. Le guste a quien le guste y a quien no también. Pero en esto Macri se comportó como un señor. Yo lo tengo que decir, lo tengo que reconocer. Aunque Macri me parece un gato, y me pareció un gato siempre, en esto se comportó como un señor. En esto y con el tema mapuches también. Hay que reconocerle que actuó como un defensor de la patria en ese aspecto, ¿no? En todo lo demás, un vendepatria, hijo de puta. Pero hay que reconocer que él va a remover a todos esos mandos. Los que se tomaron la muerte de los 44 en joda prácticamente. Estaban recibiendo premios por el mundo. Ninguno dejó de lado su agenda para ir a ver lo del submarino, para hacerse cargo, cancelar la operación y hacer que nuestros marineros vuelvan a salvo a casa. Siguieron con su vida, les importó un carajo y no se lo tomaron en serio durante los días en el que el submarino pasó esa situación. Siga, prosiga, adelante. Por eso disminuyeron el tema de las conversaciones, ¿no? Y en este sentido Macri actuó como un caballero con el ejército también, porque no los mandó al muere directamente. Les dio la oportunidad de que blanqueen, de que blanqueen, y nunca blanquearon. Se hicieron los tontos, como si las conversaciones que hubieron con el submarino, los 2 días, de los problemas que tenía el submarino por la batería, se pudieran ignorar, se pudieran estirar, y bueno, solucionarlo. Se me está prendiendo, tengo todo prendido fuego y hay humo por todos lados. Estoy dentro de un submarino debajo del agua. Siga, prosiga, solucionenlo, ¿no? Esa fue la actitud de los mandos en tierra, que ni siquiera son mandos responsables, porque los responsables no van a ser ellos, sino los que estaban a cargo de ellos. ¿Se dan cuenta el error de cadenas de mando que hubo en nuestro ejército? Eso que pasó con el submarino viene pasando históricamente a nivel nación hace 50 años. Y estos ya le ganaron a los otros, que sí amaban a su ejército, que sí amaban a sus tropas, que sí amaban a su patria, que sí la cuidaban y que eran verdaderos líderes que los protegían. Estos que están ahora tienen en sus manos la sangre de los verdaderos líderes del ejército, destituidos, apartados, silenciados, para que estos sigan siendo así. Y esta pelea entre ellos tiene 50 años ya, 60 años, y más también, ¿eh? Ellos tuvieron que morir porque los mandos no los tomaron en serio. ¿Y saben cuál era la actitud de los soldados de élite submarinista? Cumplir, dar todo, una entrega total sin lloriqueos. Eso es admirable. Admirable nuestro ejército, admirable nuestros soldados, admirable nuestras tropas de élite. Pero los mandos, una puta mierda histórica. Bueno, y ahora, yendo más puntuales, como tema concluyente del submarino, 2 conceptos puntuales. El primero es que esto pasó por un caso de corrupción política, porque Neil Lagarré rompió lo que el tratado con el submarino decía, que solo debían ser reparados en el astillero Thyssen por los especialistas, que por sus papás, en pocas palabras, que lo entendían y lo conocían tan bien, no por unos truchos de ella. Porque pasó lo del celular en el submarino, para que ella pudiera hacerse una diferencia. Y eso que hizo Neil Lagarré lo hacen los mandos del ejército todo el tiempo con el presupuesto para el ejército. Lo que estamos viendo no es solamente corrupción acá, es corrupción dentro del ejército que está hace por lo menos más de medio siglo. No es nueva, no es de hoy.
¿no? Por eso tienen esa actitud altanera de otras épocas y de otros bandos que ya no existen, porque en algún punto siguen existiendo. En la masonería y en el ejército, los bandos dictatoriales siguen estando ahí, digan lo que digan, porque son los que eran amigos y operadores codo a codo con los montos. Por eso se dividieron el poder todos estos años. Macri actúa como un líder neoliberal puesto a dedo por Inglaterra o Estados Unidos, que no sabe ni dónde está parado. Actúa así toda su vida, ¿eh? Lo que ha hecho políticamente en los últimos años lo ha orientado un poco, y yo creo que él no se da cuenta que está sin querer haciendo lo que un líder en algunos aspectos tiene que hacer. No sé, me parece rarísimo. Lo escuché a Rico decir la verdad, una verdad que solo un militar puede decir. La verdad en general, la verdad de la Patagonia, me emociono de decirlo, la verdad de los mapuches, la verdad del ejército y la verdad del problema de soberanía que tenemos con los ingleses. Yo la verdad me siento entusiasmado por lo que estoy viendo. Lejos de ver al país en una crisis que se hunde, estoy viendo por primera vez en toda mi vida como argentino esperanza nacionalista, el resurgir del nacionalismo patriota argentino, que durante todo el gobierno acá y con el marxismo cultural que venía con ello, yo ese aspecto nacionalista lo vi postergado durante 12 años y lo que vi no es que estuvo en cero, en neutro aparte, se marchó para atrás, se trató de destruir todo lo nacional. Y se destruyó en gran parte todo lo nacional por un modelo nacional y popular inventado que no tiene nada, no tuvo ni tiene ni va a tener nada que ver con este país, pero sí con el país de otro, y con destruir nuestra cultura por dentro de muchas formas, volverlos un país alquilable, cosmopolita. Eso empieza, o sea, lo que a muchos hablan de que quieren venderle nuestro país a los judíos, a los yanquis, ¿saben cómo empieza eso? Regalándoselo a los delincuentes de las patrias vecinas. ¿Me entienden? Esto es como decir, cuidemos a los chorros para que nunca toquen a los políticos. En otro nivel, en otro accionar. ¿Entienden? Cuidemos a los que quieren venir a saquear el país en pequeña escala, así los que lo quieren hacer en grande son aplaudidos más que combatidos. Porque las políticas y la cultura se orienta a eso, no a la protección del terreno, su soberanía, su independencia de otra soberanía, naciones, imperio, lo que sea, sino es un modelo de cipayo, de entrega del país para otro. Y para consagrar, se ha aprendido mucho con lo que han hecho el colonialismo inglés, aprendió mucho, por eso los ingleses, los yanquis y los sionistas españoles son los que financian a los pseudo socialistas, a los pseudo demócratas, a los de izquierda, a los liberales, etc. En pocas palabras, todos los progres y los no tan progres en gran medida son financiados por Estados Unidos, por Inglaterra y por el sionismo, claro. Que eso en todos los países hispanohablantes, sin embargo, no son nuestros enemigos. Y como saben que somos sus enemigos y ellos son los nuestros, con nosotros tienen otras actitudes que en el resto de países de Centroamérica y Sudamérica no tienen. ¿Por qué? Porque la Argentina puede levantarse como un mega reinado y combatir y unificar a toda Sudamérica. Y ese fue siempre el gran cuco de Estados Unidos. Las maniobras contra los países del centro y de Sudamérica siempre fueron para desestabilizar esa posible unión, ese posible alineamiento, y lo que se hizo fue avanzar en contra de eso, tanto cultural como políticamente. Las dictaduras fueron financiadas por ello para cambiar ese modelo de unión sudamericana, generar un conflicto, ya que los nacionalismos que nosotros tenemos tienen aproximadamente todos 200 años, ¿me entienden?
Y si ven cómo es el nacionalismo de los primeros 100, es muy distinto al nacionalismo de los últimos 50. Esto en general. El nacionalismo de los primeros 150 años de nuestros países son uno. Y los últimos 50 años se vuelven un nacionalismo falso que reemplaza al nacionalismo que nos unificaba como patria grande. Desaparece por uno que genera pequeños conflictos y nos va balcanizando a nivel continente. Ya originariamente, porque no nos olvidemos que la Argentina era más de lo que es. Y cada vez nos van sacando más, hasta que finalmente nos dejen. Ya nos sacaron la soberanía marítima, nos quieren sacar la soberanía aérea, y también nos van a sacar la mitad de nuestra soberanía territorial. ¿Y todo por qué? Porque perdimos una guerra, papá, no la ganamos, la perdimos, nos entregaron a la pérdida. No estuvo mal el conflicto de Malvinas, ¿me entienden? Lo que hubiese estado bueno hubiese sido ganarlo. Si analizamos la situación en Malvinas, no es que no teníamos nada para combatir la guerra. Fuimos engañados por Israel. Israel nos dio un montón de armamento. Los yanquis, e inclusive hasta los yanquis, la jugaron de aliados nuestros que nos iban a ayudar contra los ingleses. Algo que hoy por hoy nos damos cuenta que es ridículo. Pero las personas en esa época lo creyeron. ¿Por qué? Porque los yanquis les daban armamento muy barato y los israelíes también, de primera, y les daban la capacitación de cómo utilizarlo. Nos engrupieron. Los yanquis y los israelíes, los judíos, nos cogieron, nos engrupieron, nos superarmaron y nosotros creímos que estábamos superarmados para combatir a Inglaterra mejor que a los ingleses, porque lo estábamos. Pero ¿qué pasa? Cuando fuimos a combatir, todo ese armamento lo desactivaron con un botón y tuvimos que pelear con lo que teníamos de antes, que no era nada. Esa es la historia de las Malvinas, ¿me entienden? Es la historia y ¿sabés qué? Si vos sos un burgués que me viene a trolear, seguro tu viejo se siente orgulloso de haber zafado de ir a esa guerra. ¿Sabés cuántos se sienten orgullosos de haber zafado? Y hoy por hoy, lejos de honrar a nuestro ejército, se sienten orgullosos de ser cagones, de no haber sido los hombres que necesitó la patria. Igual, aunque lo hubiesen sido, hubiese sido raro que la pudiéramos ganar, porque hizo falta otras cosas también. No solamente hizo falta pilas de hombres con ganas de ser hombre y no vivir como un hippie, como un dandy. Ninguna de las dos cosas me parece correcta, porque los hombres debemos luchar y proteger a nuestra tierra y a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Ser luchadores es una obligación. Se van a dar cuenta que hay muchos, por ahí vos tenés un viejo así con el que peleás y discutís, porque vos no sos así. A vos te hubiese encantado estar en esa época, ir a luchar. Él no, él quiso zafar. ¿Para qué? Para vivir una vida de vago, de birrita, de recitales, de música, de joda, de fútbol, de pelotudeces, porque no tiene la pasta que tenemos los hombres, no sabe lo que es con gloria morir. Te puedo asegurar que tu viejo no sabe lo que es con gloria morir, ni lo va a saber nunca, porque es un cagón. Y por eso vos te peleas con él. No te empecé a trolear conmigo, porque yo no soy eso. Nosotros estamos del mismo lado. Pero puede pasar que a muchos de mis seguidores sí tengan padres así y sí discutan con ellos por ser así históricamente, ¿no? Y también puede pasar que haya lo otro, mentalidad dictatorial. ¿Por qué los mandos se sentaban a hablar con los ingleses y eran amigos con los ingleses? ¿Y por qué esos mandos siguen estando en el ejército? Esa mentalidad sigue estando en el ejército. ¿Y por qué ellos se siguen enriqueciendo de los ingresos que los argentinos le damos a nuestro ejército para que esté armado? Porque existe una confabulación de aquella época y más atrás con el tema ingleses, con el tema ejército ingleses, con el tema castas políticas, castas militares ingleses. Existe una historia larga de cipallaje y traición. Hay muchos nombres de muchos próceres ingleses que los argentinos ni sabemos que son ingleses, que ni siquiera sabemos los argentinos que fueron lacayos serviles de Inglaterra y nosotros los tenemos como próceres argentinos inamovibles. Y eran piratas de la Royal Navy. Eran piratas para todo y eran para nosotros acá no solamente piratas, sino autoridades de su majestad. Y la historia los recuerda a muchos como próceres.
sus padres nunca tuvieron el criterio. Le decían prócer y ya está.